Hola mortales. Después de un breve recorrido por la historia del juego, conociendo un poco el trasfondo de lo que ocurre, pasamos por varias zonas, que aunque pocas, bastante interesantes. Si bien no son muchas las zonas las que se visitan, todas tienen su lado oscuro que contar, o solamente forman parte de nuestro mundo mortal. Aunque no sé qué es peor, el mundo demoníaco o el mundo real, ya que la misma ciudad tiene sus propios demonios. Espero lo disfruten. Red Grey City es una ciudad importante y la ciudad natal de Dante Virgil, donde tienen lugar los acontecimientos de Devil May Cry 5. La ciudad es un lugar con una rica historia arquitectónica, que combina elementos neoclásicos victorianos con toques modernos como bloque de apartamentos y una red de metro. También hay elementos antiguos como cabinas telefónicas rojas y estatuas en zonas públicas. La ciudad es el hogar de Dante Virgil en su infancia, pero durante una incursión demoníaca es devastada por fuerzas malignas. Los militares acordonan la zona mientras las raíces de un árbol demoníaco desgarran edificios y provocan inundaciones. La población civil es atacada y muchos son asesinados o drenados de su sangre. Según periódicos locales de la librería de la ciudad, se lee lo siguiente. Un gran número de ciudadanos fueron abatidos en el corazón de la ciudad en la noche del 16. Por el momento se desconoce el número exacto de víctimas y el autor sigue en libertad. La policía ha acordonado las carreteras de los alrededores. La investigación está en curso, así como la búsqueda del criminal. Las autoridades han informado de que las víctimas de la masacre de la ciudad se cuentan ya por centenares. Los restos de los muertos están terriblemente desfigurados y solo se han recuperado trozos de algunas víctimas. Aunque no se han encontrado los cadáveres, un gran número de ciudadanos han desaparecido desde el incidente. La policía intenta reconstruir los acontecimientos de aquella noche a partir de los escasos supervivientes y se apresura a revisar todos los daños. La policía informó que se había descubierto el cadáver de una mujer entre los restos carbonizados de una residencia que había ardido en llamas la noche del incidente. Se cree que la mujer era la propietaria de la vivienda, pero por el momento se carece de pruebas que corroboren esta afirmación. Según el testimonio de otros supervivientes, una pareja de gemelos también vivía con la mujer, pero aún no se han encontrado sus restos. En este documento, como podemos ver, aquí describe lo sucedido cuando Dante y Virgil eran niños y su madre fue asesinada. Ahora bien, la ciudad se divide en distintas zonas y le daremos una pequeña pincelada aquí. El mercado Borough es un área dentro de la ciudad Redgrave, donde Vi se vio obligado a pasar para destruir una raíz Clipboard alrededor de las 6:35 am del 15 de junio. Allí se enfrentó a Nidhogg, que finalmente destruyó las raíces tras ser derrotado. Después, Vi y Griffon avistaron a Gilgamesh a lo lejos, y durante un enfrentamiento, un proyectil disparado por Gilgamesh provocó un agujero en el suelo en el que Vi y sus familiares cayeron. En sí, es un espacio al aire libre que cuenta con restos humanos junto a las raíces Clipboard, siendo la más grande de la que se encuentra en el lugar de la batalla contra Nidhogg y debajo de él. En este lugar también hay una cabina telefónica que se puede utilizar para contactar a Nico. Si estás jugando como Virgil, la furgoneta de Nico estará presente automáticamente, sin necesidad de que el jugador la llame. El local está basado en el Borough Market de Londres, con el nombre cambiado para reflejar literalmente la pronunciación británica de la palabra borough. El teatro Glastonbury es un emblemático local de la ciudad Redgrave, conocido por ser el escenario donde se programaba la obra Auge y Caída de Spenser, con un elenco destacado y talentoso. Sin embargo, con la aparición de las raíces de Clipboard en mayo en la ciudad, el teatro sufrió graves daños y quedó prácticamente destruido. Durante la misión 7 Frente Unido, Nero y Vi se vieron envueltos en las ruinas del teatro, donde se enfrentaron a enemigos como un proto-ángelo y un escudo ángelos.
Durante el enfrentamiento, la zona del escenario del teatro se separó del auditorio y comenzó a deslizarse hacia la raíz principal de Clipwood, lo que añadió un nivel de peligro adicional a la batalla. La tragedia de la destrucción del teatro Glastonbury sirvió como un recordatorio sombrío de la devastación que los eventos demoníacos estaban causando en la ciudad. Rise and Fall of Spencer, o como mencioné antes, Auge y Caída de Spencer, puede ser una referencia a Oswald Spencer de la serie Resident Evil. Spencer era uno de los personajes que supuestamente iban a aparecer o mencionarse en una de las versiones canceladas de Resident Evil 4, que acabó convirtiéndose en Devil May Cry. El Hotel Il Chiaro Mondo es un lugar de Ciudad Redgrave situado cerca de la Avenida de los Peones. En la misión 2, Clipwood, Nero atraviesa este hotel para llegar a la catedral, donde se enfrenta a Goliath. En su camino hacia allí, ve a Vi a lo lejos en una arena cerrada dentro de las ruinas. El hotel, al igual que la ciudad en su conjunto, fue invadido por los Clipwood. Se podían ver raíces atravesando las paredes e incluso nido hatchings crecían allí. Es posible ver que el hotel tiene al menos 3 pisos desde el exterior, pero mientras que en el interior hay una zona con más pisos por debajo. Il Chiaro Mondo significa en italiano el mundo claro, o el mundo luminoso. Y la fachada de Il Chiaro Mondo se basa en el Hotel Mandarín Oriental de Londres, al que se han añadido unas salas para cerrar la plaza con la estatua. El árbol demoníaco Clipwood es el eje de la historia de Devil May Cry 5. La aparición del gigantesco árbol da comienzo a la invasión demoníaca en Redgrave City, actuando el propio árbol como localización de varias misiones del juego. Según Vi, el Clipwood es un árbol demoníaco gigante que crece en el inframundo, y una vez lo hace, produce un fruto que otorga poder divino a cualquier demonio que lo consuma. Este fruto solo puede ser producido cada miles de años, siendo el último ser en disfrutar de sus beneficios Mundus, quien se convirtió en el rey del inframundo con su consumo. Antiguamente, el sello creado por Esparta impedía que el Clipwood se manifestara en el mundo humano, resultando en 2000 años sin que el árbol produjera frutos. El Clipwood se nutre de la sangre humana, convirtiendo a aquellos cuya sangre absorbe en seres sin vida. A diferencia de los árboles en el plano terrenal, las ramas del Clipwood se sumergen en el suelo mientras que sus raíces espinosas crecen hacia la superficie y luego hasta el cielo. Cuando el árbol se desarrolla por completo, adquiere el poder de fusionar el mundo humano con el mundo demoníaco, creando un todo único y poderoso. El Clipwood es un árbol demoníaco que tiene una relación simbiótica con los Empusa, parecidos a hormigas que masacran a los humanos y devuelven su sangre al sistema de raíces del árbol. Este árbol también es el anfitrión de una especie parásita llamada Nidoq. Mientras al menos un Nidoq adulto se adhiere al sistema de raíces cuando el Clipwood brota en la ciudad, un gran número de crías inmaduras se distribuyen por la ciudad cerca de los puntos débiles de las raíces. La sangre humana y demoníaca se concentra en el sistema radicular del Clipwood en estructuras rojas abultadas llamadas coágulos de sangre, que alimentan a las raíces cercanas. Sin este suministro, las raíces rápidamente se desmoronan convirtiéndose en polvo blanco. El árbol parece no ser capaz de metabolizar la sangre del demonio, sino que la almacena principalmente en depósitos similares a tumores que brotan del suelo cerca de su sistema radicular. Como obstáculo constante para los protagonistas, las raíces del Clipwood deben ser destruidas para detener el crecimiento del árbol demoníaco, y este es un objetivo clave para Nero y Vi durante la primera mitad de la historia. La entrada de Nero a la ciudad está bloqueada por un grupo de raíces de Clipwood, especialmente grande. Vi va tras un grupo custodiado por los Nidoq e incluso la poderosa máquina demoníaca Gilgamesh se revela tras su derrota como un grupo de raíces de Clipwood recubierto de metal demoníaco. Resulta que los Clipwood invadieron la ciudad porque Oraizen quería consumir la fruta demoníaca para aumentar su poder. Abrió un agujero desde el mundo demoníaco al mundo humano utilizando a Yamato,
lo que permitió que los Qliphoth entraran en el mundo humano. Urizen logra su objetivo de manifestar completamente el Qliphoth en el mundo humano y consume el fruto del árbol para aumentar sus poderes demoníacos. Aunque es derrotado por Dante, se une a Vi para resucitar a Vergil. Vergil tiene su batalla culminante con Dante y Nero en la cima del sistema de raíces completamente formado, que ahora se eleva sobre la ciudad de Redgrave. Al final, Dante y Vergil deciden viajar al inframundo para cortar las raíces del Qliphoth en su origen, sellando el portal entre los dos mundos una vez más y quedando atrapados en el reino demoníaco aparentemente para siempre. En un documento de Nico nos describe lo siguiente: estamos viendo estos manojos de raíces Qliphoth por toda la ciudad. La piel exterior es tan gruesa que tendrías que pasar horas cortándolas con la espada o la pistola. Por suerte, estas violetas encogidas llevan el corazón en la manga. Busqué la masa pulsante de color rojo en algún lugar dentro de las raíces. Mi teoría es que estas manchas son como corazones, bombeando sangre recolectada al Qliphoth. Bueno, como cualquier chica sabe, si pones tu corazón a la intemperie, entonces se va a romper. Quita las manchas rojas pulsantes y las raíces se marchitarán. Solo trata de no pensar en cuánta sangre necesitaron para crecer tanto. Luego podemos encontrar en otro documento más serio que nos dice lo siguiente. Se dice que el Qliphoth es el árbol de la vida que reside en el mundo demoníaco. Es la fuente de toda vida y recoge sangre humana, la fuente del poder demoníaco. Una vez cada varios miles de años, el árbol da frutos hechos de esta sangre condensada. Quien quiera que coma la fruta obtiene el poder soberano para gobernar sobre todo. Trish habló de un demonio llamado Mundus que consumió uno de estos frutos para convertirse en el rey del inframundo. El Qliphoth nunca volvió a dar frutos después de Mundus, ya que Sparda separó los mundos del demonio y del hombre. Pero ahora la frontera entre estos mundos ya no existe, y el Qliphoth está seguro de volver a dar frutos. Me atrevería a decir que el árbol ha aparecido en la superficie por esta misma razón. Las leyes del inframundo difieren de las nuestras. A diferencia de los árboles de nuestro mundo, el Qliphoth crece desde la superficie hasta las profundidades subterráneas. Si deseas llegar al punto donde crece la fruta, debes dirigirte directamente hacia abajo. Y dudo que necesites que te diga qué clase de abominación espera abajo. En sí, los Qliphoth son representaciones de fuerzas opuestas o ocultadoras al poder de Dios en la Cábala, una forma esotérica del judaísmo. La palabra Qliphoth significa cáscaras. En Devil May Cry, los Qliphoth reducen a sus víctimas humanas a cáscaras que se desmoronan, posiblemente haciendo alusión a esto. Se consideran opuestos al árbol de la vida de las Sefirot, un diagrama de los 10 aspectos en los que se revela el poder de Dios. Algunas de las referencias mitológicas asociadas al Qliphoth incluyen un parásito llamado Nidhogg, que hace alusión al Yggdrasil, el árbol del mundo de la mitología nórdica. Esta fruta también podría ser una referencia al fruto del árbol del conocimiento del Génesis, a menudo representado como una manzana. Además, el Qliphoth se inspira en el folclore japonés del árbol Yuboko, un árbol demoníaco que se nutre de la sangre de las víctimas en los campos de batalla, convirtiendo sus ramas en tubos para chupar la sangre de sus nuevos individuos. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Baby.